Corrían los años 60. México había gozado ya de décadas de estabilidad política y económica. Se le llamaba entonces el desarrollo estabilizador. Palabras como inflación, devaluación, crisis económica, tal vez eran conocidas, pero definitivamente no entraban en el vocabulario del mexicano de la calle. Eran los tiempos en los que la ilusión aún viajaba en tranvía. Estos poderosos armatostes, que también retrató Luis Buñuel, corrían alegremente por céntricas calles de la Ciudad de México, como Félix Cuevas, Tlalpan, Coyoacán e incluso la Avenida de los Insurgentes. Eran los tiempos del alegre silbador, melodía con la que se anunciaban los cigarros Fiesta, a un costo de 60 centavos la cajetilla. La estructura familiar era vertical y la autoridad paterna era tan tiránica como la pintara Pedro Galindo en su cinta Una familia de tantas. Y este microcosmos aumentado se repetía en la escuela y la estructura de la República, donde el presidente era como el gran padre de 60 millones de mexicanos, quien determinaba con tiránico mesianismo lo que era mejor para sus hijos, y estos aceptaban sumisamente la decisión. En ese México de los años inocentes había solo unos cuantos antecedentes de rebelión: el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, la huelga magisterial de finales de los años 50 y principio de los 60, el movimiento agrario de Rubén Jaramillo, asesinado junto con su familia en mayo de 1962, y desde luego la huelga de médicos de mediados de los años 60. Nada se oponía en aquel entonces a la autoridad omnímoda personificada por el padre de familia, el maestro, el sacerdote o el presidente de la República. Pero como nada es para siempre, en diversas partes del mundo corrían ya los vientos de libertad. 1968 traía consigo un ingrediente del que había carecido los años precedentes. Tal vez la rabia contenida se desbordó. Iban los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Las revueltas juveniles protagonizadas por jóvenes universitarios se sucedieron en diversas partes del mundo: París, Salamanca, España, Berkeley, California y desde luego México. Un incidente aparentemente nimio. Un pleito entre estudiantes universitarios y de una escuela técnica del Politécnico Nacional, ocurrido en la Ciudadela de la Ciudad de México, y la violenta represión que siguió a esa riña desencadenó como a luz de nieve el movimiento estudiantil en México, el movimiento del 68. Los jóvenes estudiantes de la UNAM y el Poli olvidaron las rencillas deportivas y unidos se lanzaron a las calles, primero en demanda del cese del jefe de la policía y después en busca de un cambio y una democratización del país. No era un desafío, sino una búsqueda de diálogo. Así lo recuerda 40 años después María Eugenia, estudiante en aquel entonces de la Facultad de Psicología. No lo consideramos tanto como desafío como una búsqueda, justamente de que se abriera un canal de comunicación con un régimen, sí es cierto, cerrado, pero con el que considerábamos que se podía haber llegado a dialogar en un momento dado. El gobierno endureció cada vez más su postura ante las demandas juveniles de cambios y la renuncia de funcionarios responsables de la represión. El 1 de septiembre del 68, durante su informe de gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz advertía que no se toleraría la revuelta juvenil. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El 18 de septiembre, granaderos, policías y efectivos del ejército ocuparon la ciudad universitaria, CEU, violentando la autonomía reconocida por el propio gobierno a la Universidad Nacional Autónoma de México. María Eugenia, en aquel entonces estudiante de la Facultad de Psicología, recuerda también los sentimientos que le generó la ocupación del campus universitario. Mucho enojo, mucho sentimiento de humillación, de invasión, se sentía violencia también, pero también me generó mucho miedo, por supuesto. 2 semanas después, el miércoles 2 de octubre, una multitud de jóvenes, congregada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, escuchaba a sus compañeros hablar desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Ellos estaban convocando a cancelar la marcha que se había programado hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Un vecino del lugar recuerda así el inicio del pandemonium en que se convirtió aquella plaza poco después de las 6 de la tarde. Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de Relaciones Exteriores,
vi salir una luz de bengala. Alejandro Krongold recuerda que aquella tarde del miércoles 2 de octubre, él no alcanzó a llegar al mitin de Tlatelolco, pero por la noche, al acercarse a la zona, supo lo que había pasado. Bueno, yo me entero no el 3 de octubre, me entero el 2 de octubre cuando ando por el eje central y oigo el ulular de las sirenas yendo y viniendo y estudiantes gritando nos están masacrando. La versión oficial, la misma que sostuvo el gobierno de la República y el propio Gustavo Díaz Ordaz, aún después de abandonar la presidencia, fue que los jóvenes universitarios aquel día habían iniciado el combate al abrir fuego en contra de los soldados. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas. Nadie hasta ahora ha podido explicar la presencia de comandos vestidos de civil y únicamente identificados con un guante blanco y pertenecientes a un cuerpo de élite llamado Batallón Olimpia. 1, 2, 3, somos Batallón Olimpia, pero la balacera sigue. El tiroteo duró aproximadamente 3 horas, pero la pesadilla para los jóvenes atrapados entre los milenarios vestigios aztecas, la iglesia de Santiago Tlatelolco y las modernas instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores se prolongó mucho más. México tenía que limpiar su rostro en vísperas del inicio de la edición 19ª de los Juegos Olímpicos de Verano, que comenzarían el 12 de octubre, el Día de la Raza. La versión oficial de los hechos hablaba de una veintena de heridos entre estudiantes, soldados y policías. 8 años después, el ya entonces expresidente Díaz Ordaz se aferraba a esta versión. Menciona centenares de muertos. Desgraciadamente hubo algunos. No centenares. Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40 entre soldados, alborotadores y curiosos. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Sin embargo, de acuerdo a datos desclasificados hace algunos años por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los cálculos de la Embajada Americana en México en aquel entonces fueron de que en Tlatelolco murieron entre 150 y 200 personas. Los hechos ocurridos aquella noche del 2 de octubre sin duda rompieron el corazón de aquellos jóvenes que se habían lanzado alegremente a una desigual lucha contra un contrincante que no respetó las reglas. Aquella noche de Tlatelolco, México perdió no solo algunos de sus mejores representantes, también perdió la inocencia y la oportunidad de dar un paso importante a la democratización del país. Así lo comenta el historiador Alejandro Rosas. Pero por otro lado, yo creo que hay una incapacidad real de falta de tolerancia y acercamiento y de comunicación del gobierno con su sociedad. Realmente hay una soberbia tremenda del sistema político priista en ese momento. Un año después, durante su 5º informe de gobierno ante el Congreso mexicano, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido el 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1976, concluido el régimen de Luis Echeverría, el presidente José López Portillo designó a Gustavo Díaz Ordaz embajador de México en España, y el expresidente le dio así la cara a la prensa. Pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Los jóvenes de aquel entonces solían cantar un éxito de la intérprete británica Mary Hopkins. Esos fueron los días, que como pocas melodías calza perfectamente con el movimiento del 68. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. Jorge Castañeda, ¿cómo le explicarías a tus hijos para que comprendan por qué estamos echando tanto rollo del 68? Mira, como la manera en que te vistes, la música que escuchas, las libertades que tienes de andar para arriba y para abajo, de relacionarte con tus novias como lo quieras hacer, con tus amigos como lo quieras hacer, la relación de padre e hijo que tenemos, la que tienes con tus profesores en la universidad, todo eso viene de ese 68.
y existe gracias en México, gracias a los estudiantes del 68. Tú estás en deuda con ellos.